El Eterno lo bendiga a todos. Vamos a entregar un gran misterio que será de grandes bendiciones para todos nuestros oyentes. El tema de este mensaje se titula El versículo más temeroso, Juan 1:1, y revela 3 misterios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el primer misterio revela la unión del Padre y del Hijo. Por eso en toda la Biblia, especialmente en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, Cristo siempre dijo y utilizó la expresión Padre y nunca mencionó el nombre del Padre. Ese es el primer misterio que va a ser revelado primero en el Antiguo Pacto para llegar al Brit Hadashah o Nuevo Pacto o Nuevo Testamento para revelar la unidad del Padre y del Hijo. Los patriarcas Abraham, Moisés, Isaac y Jacob, ellos tuvieron relación íntima con Dios y siempre lo llamaban por su nombre. Está revelado en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo 3:15, y revela que el Eterno le reveló a Moisés y le dijo: este es mi nombre eterno y seré recordado de generación en generación. Ahora, ¿cuál era ese nombre? Las Biblias hebreas revela que el nombre que está revelando Éxodo 3:15 es el nombre de Yahweh, que se pronuncia en el hebreo original Yod-Kei-Vak-Kei. Partiendo de ese punto, probaremos por qué Yahshua jamás llamó al Padre por su nombre. Este es un mensaje totalmente profético y escatológico que debe ser escuchado, y como dijo Rashaul, el apóstol Pablo, oídlo todo, pero retened lo bueno. El desarrollo de este primer misterio, el eterno Yahweh tenía un plan eterno para toda la humanidad. Y ese plan estaba en él mismo, estaba planificado por él mismo para revelarlo a través del cumplimiento de los tiempos. Vamos a revelar la unión del Padre y del Hijo, y vamos a revelar el versículo más temeroso, Juan 1:1, que Hasatán, que Yahshua lo reprenda, no quiere que sea revelado, pero lo revelaremos por las Escrituras. Vamos a iniciar en Isaías 40, verso 28, donde habla y revela que Yahweh es eterno. Dios no es persona. Dios habló a través de los profetas del Antiguo Pacto y se reveló como un Elohim eterno. Por eso tenemos que revelar lo que está escrito sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las Escrituras. Primero tenemos que revelar que Dios, Yahweh, Elohim, no ha sido visto por ningún ser humano. Lo revela
Primera de Juan 1:18, que a Dios, a Elohim, nadie le ha visto jamás. Lo revela Éxodo 33:20, donde Moisés revela que el hombre que vea a Dios se muere. Lo revela Primera de Juan 4:12, nadie ha visto a Dios jamás. Y Yohanan está revelando especialmente el primer paso para el plan eterno ser revelado, para que todos los oyentes podamos comprender por qué Cristo nunca mencionó el nombre del Padre. Vamos a comenzar. ¿Usted sabe por qué Cristo nunca mencionó el nombre del Padre? Porque el nombre del Hijo viene del nombre del Padre. Cuando se habla de la palabra Hijo de Dios, no está haciendo mención en ninguna parte de la Biblia a que es un Hijo eterno. Va a ser mostrado en este primer misterio. Por eso dice todas las Escrituras que Dios no ha sido visto por el hombre, y el plan eterno para ser ejecutado en esta tierra también será revelado. Pero vamos a comenzar. ¿Por qué Yohanan, Juan, en el libro de Juan 16, capítulo 28, revela, y él dice, Padre, salí de ti? Primero tenemos que informar que el libro de Yohanan, el libro de Juan, fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo. La expresión Padre, salí de ti no solamente es una expresión que debemos de oír, sino comprender la revelación que salió del Padre. Juan 1:1, siendo el versículo más temeroso de la Biblia, y que el enemigo Satanás, que ya solo reprenda, no quiere que sea revelado, lo vamos a revelar por la Biblia, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin darle interpretaciones humanas. Como Dios es espíritu, lo revela Juan 4:24, y Dios, dentro del plan divino redentor, Él, a través de los profetas del antiguo pacto, habló a través del profeta Isaías, capítulo 45, versos 22 y 23, e Isaías revela y él dice, a través del mismo Dios, y él dice, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, yo soy Elohim y no hay más. Por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra, y no será revocada. Esa palabra que sale de la boca de Elohim no es una persona, tampoco es un espíritu. Por eso, Isaías 55:11 vuelve y confirma que esa palabra que sale de Dios, que procede de Dios, esa palabra es Dios, como lo va a revelar el versículo más temeroso de la Biblia. En el año 90 después de Cristo fue escrito el libro de Yohanan, el libro de Juan, aproximadamente, y Juan revela que en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. En las Biblias Reina Valera, en todas,
habla del verbo. Y en todas las Biblias hebreas originales habla de la palabra. Pero eso no tiene discusión, porque el verbo de Dios es la misma palabra de Dios. Pero le estamos haciendo las aclaraciones porque los misterios que vamos a revelar será a través de la Biblia hebrea original. Juan comienza a revelar que esa palabra que es el verbo, que ya estaba en el principio con el Abba, con el Padre, lo revela primera de Juan 1, del 1 al 3, donde el mismo Yohanan revela y en el encabezado dice la palabra de vida. Para saber quién es el verbo o la palabra de vida, en primera de Juan 1, del 1 al 3, te lo va a revelar con lujo de detalle. Él dice que en el principio estaba la palabra de vida, que estaba con el Padre, con el Abba. No había otra persona, no había otro espíritu, tampoco había un hijo al lado del Padre. Por eso le dije que ponga atención a este mensaje, porque daremos cuenta al Eterno por lo que estamos enseñando, porque lo estamos haciendo por las Escrituras. Los discípulos, los apóstoles, fueron testigos vivos, porque ellos dijeron en primera de Juan 1, del 1 al 3, que ellos vieron la palabra de vida físicamente, vieron al verbo de vida, y que la vida que es Cristo fue manifestada. Juan 14:6 dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y esa palabra de vida, que es la vida misma, ellos la vieron con sus ojos, la tocaron con sus manos, semejante al verbo de vida. Y la vida que se manifestó es la misma palabra de vida que habla Juan 1:1. Y déjeme darle un dato. Como Juan 1:1 fue escrito en el año 90 después de Cristo, 5 años después, en el año 95 después de Cristo, fue escrito primera de Juan 1:1 en adelante. Tengan eso en consideración, porque lo que vamos a revelar dejará a muchos con los ojos abiertos. ¿Por qué revela las Escrituras que aquella palabra estaba en el principio con Dios? ¿Quién era esa palabra? ¿Quién era ese verbo? El verbo de vida era Cristo, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Por eso Juan, él dice que esa palabra que estaba en el principio con el Abba, esa misma palabra fue que hizo al mundo, como lo revela el libro de los Salmos 33:6, y lo confirma Juan 1, del 2 al 3, que esa palabra de vida, que es el verbo, es la luz que alumbra a todo hombre, y que esa luz verdadera hizo al mundo, y nada de lo que fue hecho sino a través de la luz verdadera. Juan 1:9 al 10 revela que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, uniendo especialmente la revelación del Padre, que es la palabra de vida, y uniendo la revelación del Hijo, quien es la vida misma. Porque el verbo de vida, tocante al verbo de vida, que es el Hijo, y por eso Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios, y esa palabra que era Dios es el mismo verbo tocante al verbo de vida llamado Jesucristo, llamado Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, como lo revela primera de Juan 1, del 1 al 3. Juan 16:28 dice, Padre, salí de ti. ¿Qué salió del Padre? Lo que revelamos hace un momento, la palabra que salió de él y que no retornan vacía, como lo revela Isaías 55:11, y que Dios mismo, dentro del plan perfecto, envió su palabra y se propuso a sí mismo enviar su palabra para que esté presente en la tierra, lo revela Isaías 52:6. ¿Qué dice el profeta mesiánico? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, porque aquí yo mismo que hablo, Yahweh Sebaot, Elohim de los ejércitos, estaré presente en la tierra. ¿Quién estuvo presente en la tierra? La palabra que se tabernaculizó, hizo un Mishkan, hizo sombra, para que se cumpliese lo que está revelado en Gálatas 4:4, que la palabra tenía que nacer de una bétula, de una mujer, para el cumplimiento del plan redentor. Y por eso, cuando el niño nace después de la concepción, es que el ángel Gabriel lo declara hijo de Dios en la tierra, no hijo eterno y no hijo de Dios en la eternidad. Porque le he mostrado en este canal que en la eternidad hay una sola deidad. Y usted puede buscarlo, porque ahora solamente le voy a dar 3 textos para confirmar en este estudio lo que habla Isaías 43 del 10 al 11, donde él lo dice: vosotros sois mis testigos, dice Yahweh Sebaot, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no ha sido formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Partiendo de ese punto y confirmando la unidad del Padre y del Hijo, ahora podemos entender lo que dice Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. No dijo que eran 2, tampoco dijo que eran 3. ¿Por qué? Porque la palabra de vida que proviene de Dios y que proviene del Abba es Dios, como lo revela Juan 1:1, y Juan 1:14 dice que esa palabra se hizo carne y habitó con los hombres. Por eso Rashaul, el apóstol Pablo, lo confirma en primera de Timoteo 3:16, y él dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, quien es la palabra, representando a Yahshua HaMashiach, se hizo carne. Vuelvo a repetir: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, la palabra, fue manifestada en carne, justificada en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
y recibido arriba en gloria. Ahora podemos conocer y entender el misterio de la unidad en el Espíritu a través del Padre y del Hijo. ¿Por qué Cristo nunca mencionó el nombre del Padre? Lo vamos a revelar. Cristo reveló en el libro de Juan, y él le dijo a los fariseos y a los escribas: ustedes no conocen mi palabra, porque la palabra que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Abba, el Padre que mora en mí, él hace todas las cosas. Volvió a repetirlo en el libro de Juan 14, del 6 en adelante, cuando Tomás le pregunta que no sabían el camino, pero ya lo revelé hace un momento, que el camino, la verdad y la vida es Cristo. Y por eso también Felipe le dice: Señor, muéstrame al Padre y me basta. Cristo le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que la palabra que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace todas las cosas? Recuerde que Dios es omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo. Lo revela Devarim, Deuteronomio 4:39, que Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios arriba, abajo en la tierra. También revela la Biblia, las Escrituras, que nosotros debemos, para que todos los oyentes comprendan la unidad de Dios en el Espíritu, que el Espíritu Santo no es persona. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Lo confirma Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17, que cuando el velo les sea quitado, entonces van a ver y a reconocer que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No dice que el Señor es una persona. Por eso quiero decirle y quiero confirmarle que el Espíritu Santo, que es Dios, como está revelado en Juan 4:24, también las Escrituras lo revela y lo dice claramente, para que todos los oyentes puedan entender y comprender qué es el Espíritu Santo. Ya revelamos que no es persona, sino que es Espíritu. Por eso dice las Escrituras en 2 de Corintios 2:12, que el Espíritu Santo proviene de Dios. El Espíritu viene de Dios y el Espíritu es Dios, porque el Espíritu y Dios no están separados. Ahora, ¿quién envió el Espíritu Santo? ¿Lo envió el Padre o lo envió el Hijo? Cuando nosotros estudiamos las Escrituras en el libro de Johanán, nos vamos a dar cuenta de lo que dice en Juan, capítulo 16, verso 25, donde el mismo Cristo dijo que Él enviaría el Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que es el Ruach HaKodesh, lo enviaría del Padre. ¿Quién envía el Espíritu Santo? Lo envía Cristo. Y Cristo lo confirma en Juan 16:7, cuando Él dice: pero yo os digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no viene a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Cristo envía el Espíritu Santo del Padre y Él después lo confirma que es Él quien lo envía. Estaba profetizado por Juan el Bautista en Mateo 3:11, donde Juan dijo: pero yo bautizo con bautismo de arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, quien es primero que yo, quien es más poderoso que yo, bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y se cumplió en el libro de Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el discurso. Estamos comprobando con la Biblia y lo vamos a seguir demostrando sin sacar los textos de contextos, como está revelado y lo dice las Escrituras, que el Padre y el Hijo no son dos personas en la eternidad, porque en la eternidad hay un solo Dios eterno, como lo revela Isaías 40:28, como lo revela Isaías 44:24, que hay un solo Dios, hay una sola deidad. Como lo revela Deuteronomio 6:4, que hay un solo Dios. Como lo revela Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Yo me hago una pregunta. ¿Y cómo puede ser que los demonios sepan que Dios es uno y tiemblan, y millones de personas todavía no lo saben? Abra los oídos espirituales, porque dice las Escrituras en el libro de Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Yahshua Hamashiach hombre. ¿Por qué Cristo no mencionó el nombre del Padre? Porque Él mismo dijo en Juan capítulo 8, versículos 55 al 58, le digo a los fariseos y a los escribas: si ustedes creen en mi palabra, ¿por qué no hacen lo que está escrito en la palabra? Moisés y también Abraham se gozó de que tenía que ver mis días. Abraham se gozó de que tenía que escuchar lo que tenía que entregarle. Y ellos dijeron: no ha cumplido 50 años y conoce a vuestro padre Abraham. Le dice Cristo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es la misma revelación que quien le entrega la ley a Moisés es el Padre de la eternidad, llamado Yahshua Hamashiach, revelado en el libro de Juan 5, del 45 al 48. Él dijo: si ustedes escucharan mi palabra, estarían escuchando a Moisés, porque de mí escribió Moisés, de mí escribió él. Concluyendo y terminando, en la eternidad hay una sola deidad. El Padre y el Hijo es una misma persona. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. El Eterno los bendiga a todos.